Pérgamo. En las orillas del mar Mediterráneo en su parte oriental y en el noroeste de Asia Menor, es decir, en la península de Anatolia, se ubica la ciudad de Pérgamo, que todavía se erige orgullosa con sus ruinas en el horizonte. La ciudad, que fue fundada en el siglo VIII a.C., se ha podido datar gracias a hallazgos cerámicos procedentes del Egeo. No obstante, sería a partir del siglo IV a.C. cuando Pérgamo comenzó a ganar importancia y a convertirse en un referente oriental. Primero de la mano de los persas, que concedieron el territorio a los griegos sumisos que se habían unido en su expedición contra la Hélade, tal y como menciona Jenofonte en su Anábasis o en las Helénicas. Y posteriormente con Alejandro Magno y los Diáconos, momento en el cual Pérgamo comenzó a disfrutar del prestigio y riqueza por el que fue recordado. Gozó además de muy buenas relaciones con la República Romana, mediante los cuales obtuvo grandes concesiones territoriales y un trato de favor durante la época imperial, a excepción de los últimos años de alianza con la Roma republicana, en los que fue castigada debido a unas supuestas negociaciones con el rey macedónico Perseo o durante la revuelta de Mitríades, en la que perdió su estatus de ciudad libre y sus beneficios. No obstante, el momento de mayor esplendor artístico y arquitectónico de la polis vino de la mano de Atalo I, del cual se conservan la mayor parte de los monumentos, como la biblioteca y el propio altar, finalizados en el gobierno de su hijo Eumenes II, además de la existencia de los Gálatas suicidas, de los cuales se conserva la copia de mármol de época romana, fruto de su guerra contra los celtas, ubicados en la península de Anatolia. Fue con este monarca además con el que nacerían las relaciones con Roma, con todos los beneficios que ello conllevó. Y es que el gran objetivo de la dinastía Atálida fue equiparar a Pérgamo con la grandeza de la Atenas de Pericles y que gozara de la importancia intelectual que posee Alejandría, y claramente lo consiguieron, al convertirse Pérgamo en la segunda biblioteca más importante de la antigüedad. Respecto a su etapa de dominación romana, es interesante señalar el cómo su buen actuar en tiempos de la República les favoreció durante el terremoto del año 17 después de Cristo, pues fueron la primera ciudad elegida para su reconstrucción, y fue eximida de impuestos. Durante el gobierno de los antoninos se les concedió el puesto de capital provincial durante el reinado de Adriano, además de la construcción de los templos de Serapio o la Sala Roja, realizados en tiempos de Trajano y finalizados en época de Adriano, o el templo de Faustina durante el gobierno de Marco Aurelio. Sin embargo, la ciudad se vería de nuevo sacudida por un grave terremoto, esta vez durante el reinado del emperador Valeriano. Con la separación del imperio, Asia Menor continuará bajo el gobierno romano, esta vez bizantino, aunque sufrió saqueos por parte de los árabes. En el 1306, la ciudad es conquistada por los turcos y mantendrá esta ocupación hasta el año 1919, fecha en la que fue tomada por los griegos hasta el 1922, momento en el que los turcos la retoman y los griegos son expulsados definitivamente de Asia Menor. Sin embargo, todos estos sucesos ocurrieron en la parte baja de la ciudad, a excepción de la modificación que sufrió la Acrópolis en época bizantina, pues se fortificó para evitar ataques árabes. Así pues, es la zona baja de la ciudad sobre la que se ubica Pérgamo, constituyendo la propia ciudad un yacimiento localizado urbano con pervivencia. Es interesante añadir además la importancia de la ciudad de Pérgamo en el ámbito religioso, pues fue un bastión de culto imperial y a su vez al poco tiempo un importante enclave cristiano, tal y como podemos apreciar en el Apocalipsis, pues constituye una de las 7 iglesias de Asia. Fue además uno de los principales promotores del uso del pergamino, motivo por el cual posee su nombre, y sirviendo este método para eliminar el monopolio de Alejandría en el papiro, y contribuyendo a su vez a la expansión del conocimiento a lo largo de los siglos. Así pues, la antigua ciudad se distribuía de manera ordenada dentro de las murallas, monumentalizándose sucesivamente, desde la Acrópolis hasta los niveles inferiores. No obstante, durante el gobierno de período romano se realizó una nueva ciudad ex novo, dotándola también de edificios, pero eso sí, respetando la antigua ciudad griega. Destacan, como mencionamos anteriormente, el templo de Atenea y, próximo a este, la biblioteca, el altar de Zeus, con una importante carga propagandística y con la peculiaridad de tener los frontones en los laterales. Las figuras que en él aparecen representan la gigantomaquia, que representa a su vez la victoria de las nuevas dinastías helénicas sobre las antiguas polis griegas, además del conjunto del Asclepion, ubicado a unos 3,5 kilómetros de la ciudad y constituyendo un templo dedicado al dios de la medicina Asclepio. Es interesante añadir además que en este lugar estudió el médico imperial Galeno.
Señalar además el Gran Teatro de Pérgamo, ubicado al lado del Templo de Dionisos, de estilo dórico. Posee unas 80 hileras y una marcada verticalidad. Por último, fue reconstruido por el emperador Caracalla en mármol durante su reinado. Sin embargo, a lo largo de los años la antigua ciudad poco a poco se fue ocupando, destruyendo las antiguas viviendas y estableciendo las nuevas, contribuyendo a que la vieja ciudad quedara en el olvido y sepultada por la tierra. También la Acrópolis sufrió modificaciones, pues por ejemplo, como mencionamos anteriormente, parte de ella se vio modificada por parte de los bizantinos para intentar aguantar la invasión árabe, aunque no fue fructuoso. No obstante, Pérgamo no había muerto y solo dormía, pues es nombrada la ciudad de nuevo por los viajeros del siglo XIII, como fue el caso del futuro emperador bizantino Teodoro II Láscaris. Más tarde, en el siglo XV, con Ciriaco de Pizzicoli, se van haciendo cada vez más comunes los viajes a la antigua ciudad de Pérgamo. La descripción del lugar se data por primera vez en el año 1668 por parte de Thomas Smith, y en el siglo siguiente dichas descripciones son perfeccionadas por los viajeros Jacob Spon y George Wheeler. En el siglo XVIII comienzan las visitas con fines educativos y de investigación, a mano de la epistóloga Marie-Gabrielle de Choiseul-Gouffier. Es en este contexto en el cual Carl Humann, un ingeniero alemán amante de la arqueología, realiza una expedición de 1871 que durará hasta 1878, en los que encontrará algunos fragmentos de escultura de gran tamaño, a las que denominó como una lucha, siendo esto parte del friso del altar de Zeus. Estos hallazgos fueron catalogados y enviados al Altmuseum de Berlín, donde se quedaron 5 años, hasta que un nuevo gerente las descubrió. Fue entonces cuando el Instituto Arqueológico Alemán, concretamente el Departamento de Estambul, decidió financiar las excavaciones. Humann recibió los permisos de dicha acción y rápidamente viajó a Turquía para comenzar. Tras llegar a un acuerdo con el gobierno turco, se le permite llevar al recién fundado Imperio Alemán gran parte de las piezas encontradas, siendo este el motivo por el cual el altar de Zeus se encuentra en Berlín. Aparte de estas primeras grandes excavaciones, se realizaron otras posteriores, de 1900 a 1911, por parte de Wilhelm Dörfeld, y de 1927 a 1938, por parte del arqueólogo Theodor Wigwand, en las cuales se encontraron diversas obras de arte, como el altar de cremación, el friso de la Telefiada o el friso de la Gigantomaquia. Tras la derrota de la Alemania nazi en 1945, el altar de Pérgamo fue trasladado a la Unión Soviética por orden de Stalin, y no sería hasta el año 1959 el momento en el que se produciría su vuelta a Berlín. Mientras tanto, entre los años 1957 y 1968, en Pérgamo se desarrollaron las excavaciones por parte del arqueólogo Erich Beringer, los cuales fueron concentradas en desenterrar el Asclepieion. En 1971, dichas excavaciones corrieron a cuenta de Wilhelm Rath, y en 2006 se trasladó el testigo a Felix Pearson. Así pues, y como mencionamos anteriormente, gran parte de la ciudad antigua se encuentra parcialmente enterrada bajo la actual ciudad de Pérgamo. Los edificios que podemos visitar actualmente son los restos de la Basílica Roja, junto con los restos del puente de Pérgamo, además de la muralla construida por Atalo I. En el oeste, a unos 3,5 kilómetros, podemos encontrar las ruinas del Asclepieion, que como hemos explicado anteriormente, se trataba de un santuario dedicado al dios Asclepio, dios de la medicina e hijo de Apolo. Sin embargo, en los últimos años, el altar de Zeus y la colección de Pérgamo ha derivado en ciertos conflictos internacionales, pues el Ministerio de Cultura de Turquía, a la vez que el alcalde de Pérgamo, exigen que se traigan de vuelta las piezas al considerar que se está incumpliendo la ley del patrimonio internacional. Así pues, los alemanes respondieron que se negaban a entregar la pieza, pues la habían adquirido de una manera totalmente legal y Turquía no se encontraba preparada para poder readquirirla, además de las grandes complicaciones técnicas y el posible perjuicio que podría sufrir la pieza. Por último, señalar que el yacimiento de Pérgamo se encuentra incluido a partir de 2014 dentro de las listas del Patrimonio de la Humanidad.